Ya. Buenos días para todos. Días. Después de la memorable sesión del sábado pasado, hoy queremos que reciban un cordial saludo de parte de todos los miembros del Comité Colombiano Pierre de Coubertin y desearles un feliz sábado de gloria. Hoy tendremos la tercera sesión de nuestro taller que tiene dos propósitos. Primero, que nosotros como oradores olímpicos coubertinianos reconozcamos la importancia que tenía la oratoria olímpica en la antigüedad, haciendo algunas consideraciones sobre Píndaro, uno de los más célebres poetas líricos de la Grecia clásica, que en sus odas píticas y olímpicas cantó las proezas y bellezas de los campeones olímpicos de la antigüedad. Les pido el favor que sigan con atención esta conferencia. Que sigan con atención la conferencia que está preparada especialmente para ustedes. Y el segundo propósito consiste en hacer un reconocimiento de los grandes temas que se requieren tratar con los atletas actuales. Y más específicamente, que cada uno de ustedes formule o enuncie el tema del discurso que daría a un auditorio escogido por ustedes mismos. Aquí también les pido que hagan el ejercicio de dejar consignado en la tarea el título y un breve mensaje de su posible discurso, aunque luego lo modifiquen. Actuará como moderador el día de hoy el maestro Rafael Morales. Morales es un miembro del Comité Colombiano Pierre de Coubertin, doctorando en Ciencia de la Educación, magíster en Educación Comunitaria, magíster en Estudios Sociales, especialista en Educación en Artes y Folclore, especialista en Docencia Universitaria, licenciado en Educación Física. Él coordina el Grupo de Estudios Académicos del Deporte. Miembro de la Red Colombiana de Investigación en Historia de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física. En los campos de conocimiento suyos es la pedagogía del deporte, la historia del deporte, la epistemología y deporte, la cátedra olímpica. Maestro Morales, tiene usted la palabra. Muchas gracias, maestro. Realmente es un honor compartir con cada uno de ustedes. Darles un saludo olímpico, un saludo solidario y fraterno a todos los presentes. Hoy tendremos dos intervenciones de mucha importancia y trascendencia, tal como lo explicó el maestro Tomás. Nos acompañará el maestro y profesor Silvio José Bolaño Robledo. Y luego, el joven psicólogo docente Juan David Zapata, quienes nos ayudarán a entender el papel de la oratoria olímpica en la antigüedad griega. Y partiendo de este principio, cada uno de los jóvenes y de las personas que participan en el taller de oratoria olímpica coubertiniano estarán en condiciones de enunciar aquellos temas fundamentales que consideran que sus pupilos, los jóvenes en procesos de formación como atletas y deportistas, que requieren que los educadores deportivos, los formadores deportivos,
entrenadores, metodólogos deportivos, profesores y pedagogos deportivos, así como los líderes sociales, los líderes comunitarios y gestores, deben de estar en condiciones de plantear el tema sobre el sentido y el significado de lo que representa, como lo pensó Pierre de Coubertin, la dimensión deportiva. A propósito, para Pierre de Coubertin, el arte quizás sea un deporte, pero él dice también, pero el deporte es un arte. En esta perspectiva, presento a continuación a nuestro primer conferenciante. Se trata del maestro y profesor Silvio José Bolaño Robledo. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Es máster en Culturas Literarias Europeas, Italianística y Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Bolonia, Italia. Ha sido profesor de lengua española, literatura, filosofía y taller literario desde hace 20 años, que se ha desempeñado en instituciones como el Colegio Leonardo da Vinci, el Colegio Calasanz de Medellín, Colombia. En el instituto ha participado, ha sido parte del Instituto del Servicio Nacional del Aprendizaje SENA. Ha participado en la Universidad Altacia en Francia y también en la Universidad de Medellín como docente. Ha publicado artículos académicos, ensayos de opinión, poesía, cuentos, canciones en medios de comunicación como la Revista Internacional de Poesía, de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. También ha publicado en Revista de Poesía Aquitrabe en Colombia. Ha publicado en el periódico Universo Centro, que publica en la ciudad de Medellín, en el periódico El Espectador y en el Colegio de Música. Bolaño, nuestro colega, edita a escritores de varios países a quienes publican la Casa de Letras como tal. Tiene un canal en el Presente Debates, en donde presenta debates, entrevistas, lecturas comentadas y el taller que... ¿Cómo amanece? Cada mes en el PAN. Muy bien. ¿Cómo estás, Nazaret? Bien, les decía. Muy buenos días, muchas gracias. Muy bien. Estamos presentando a nuestro conferencista. El primer conferencista. Bien, entonces continúo diciendo que el maestro Bolaño tiene un canal que presenta debates, entrevistas, lecturas comentadas y realiza un taller cada mes en el barrio Carlos R. Restrepo de Medellín. Además, elabora su canción Canto Centenario, se los recomiendo que lo escuchen. Forma parte del CD de los 100 años del Deportivo Independiente Medellín y además su cuento Furor del Medellín. Dos aspectos muy interesantes, la música y el cuento. Fue incluido en la antología Rey de Corazones de la editorial Grama en el año 2022. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar durante 20 minutos su intervención sobre Píndaro y la oratoria olímpica, que ha preparado especialmente para este taller.
Maestro, profesor Bolaño, tiene usted la palabra. Hace un honor presentarse. Pues gracias, Rafael, por tus palabras, tu presentación. Gracias a mi papá, Tomás, por esta invitación. Es un honor para mí estar en un taller que soy testigo del esfuerzo y la calidad que mi papá dispone y invierte para llevarlo a cabo. Voy a compartir en el chat en este momento el enlace al texto que voy a comentar y que, como bien dijo Rafael, escribí expresamente para nuestra sesión de hoy. Vamos a pensar en Píndaro, que es un poeta. Entonces, antes de hacer la lectura comentada, quiero que recordemos algo, porque a veces se nos olvida. El poema son imágenes que se cantan, imágenes. Por eso existen las figuras literarias. Yo les voy a poner una tarea, porque nos vamos a encontrar en una próxima sesión ya para hablar de la construcción de los discursos. La tarea es la siguiente, la digo desde ahora: escribir una metáfora en alusión a los Juegos Olímpicos o en alusión al olimpismo o al deporte. Para eso entonces vamos a recordar, antes de hablar de Píndaro, que es una metáfora, porque se nos olvida. Quiero hacer una comparación sencilla, que quiero que sea sencilla. Cuando tú le dices a alguien que quieres, tú eres como el sol, estás haciendo una comparación, una figura literaria que llamamos alegoría o analogía. Tú eres como el sol. La metáfora consiste en darle a una cosa las propiedades completas de otra. La metáfora sería: tú eres el sol, tú eres el sol. Con este par de premisas comenzamos la lectura de Píndaro. Repito, el poema son imágenes que se cantan. Y segundo, la metáfora es decir una cosa con otras palabras, poner una palabra en lugar de otra. Pues leamos: Píndaro, príncipe de los derrotados. Unas consideraciones sobre él. Tengo un epígrafe de la poetisa Corina de Tanagra, que le dijo a Píndaro tras vencerlo: no hay que sembrar con el saco, sino con las manos. Esta, como vemos, es una metáfora y la vamos a analizar. Pensemos en Píndaro, un poeta de la Tebas del siglo V antes de Cristo, época en la que se unificaran varios cantos, tragedias, comedias y se extendiera la lengua común que llamaban koiné entre lo que nosotros llamamos los griegos. Mucha atención, como estamos acostumbrados a los países modernos, a las repúblicas, nosotros solemos hablar de los gentilicios y hablamos de los griegos como si fueran un equipo de fútbol o como si fuera la heladería los griegos. Pero debemos recordar lo que nos enseñaban en la primera clase de historia. Lo que llamamos la Grecia antigua son cientos de islas diferentes y puertos en los que se desarrolló una civilización a través de guerras constantes y de comercio. Algunos historiadores datan la mal llamada fundación de Grecia en el 776 a.C., con precisamente la celebración de los primeros Juegos Olímpicos. Pero es importante recordar que hablamos de pueblos con dioses y rituales diferentes que al entrar en contacto o se asimilan o se combaten hasta la muerte. Pensemos que la guerra de Troya fue alrededor del año 1100 a.C. y en la Ilíada, que fuera compuesta 3 siglos después, o sea, para el 800, Homero nos presenta una enorme metáfora de la compleja y rica visión de una civilización en éxtasis. Pero Píndaro, mucha atención, Píndaro es de Tebas, no es de Atenas. Él es de Beocia. Tebas es lo que ahora es Luxor. Y a sus vecinos tebanos no se la llevaban bien con los atenienses. Sin embargo, el poeta sí se la llevaba bien con los atenienses. Y esto es algo que es asombroso y que resalto. Pues una vez ya llamó a Atenas, incluso la llamó
celebérrima, espléndida, gloriosa y baluarte de Grecia. Es digno de destacar que un poeta le cante a la ciudad enemiga. Por lo tanto, sus ciudadanos, sus vecinos, lo multaron con 1000 dracmas. Dicen que los atenienses, al saber que lo multaron, lo recompensaron con el doble de la multa que le habían puesto. Los griegos amaban las disputas, lo que llamaban agón, que en castellano heredamos en las palabras diagonal o agonía. Cuando pensamos en el olimpismo y en filosofía, queremos creer que el agón solo es la disputa sin odio, la ideal, la moderna. Mucha atención. Nos gusta suponer que únicamente existían disputas por rivalidad deportiva, como lo vemos hoy desde la deconstruida moralidad cristiana. Pero debemos pensar que la moral era diferente en el mundo pagano, así como la religiosidad que trae implícita en sí el hecho de disputar con alguien por cualquier cosa. Hay una religiosidad en ese agón. Es una época en la que los dioses están en la naturaleza y los poetas celebran el esplendor de la fuerza de la naturaleza, aunque ella sea cruel o descarnada. Píndaro fue un poeta que casi siempre quedó de segundo en los certámenes, y esto también es destacable. Ustedes, que muchos son profesores, otros son técnicos, pensemos ahora en esto. Decía el míster Luis Aragonés, gran seleccionador, le decía a sus seleccionados españoles antes de una final muy importante que nadie recuerda al segundo. Y puede ser cierto, pero nosotros ahora recordamos a un poeta que siempre perdiera con Simónides, su maestro. Píndaro también fue vencido en 5 ocasiones, no solo en una, por Corina de Tanagra. Y este es uno de los símbolos de su biografía sobre los que haremos hoy una contemplación. Cuentan que Corina, discípula de Mirtis, criticó la poesía de Píndaro por no hacer referencia a los mitos. En una siguiente competición, Píndaro llenó su canto de alusiones a los dioses y también perdió. Entonces Corina le dio una enseñanza que nos invito a meditar para que aprendamos a escribir mejores discursos. Le dice: no hay que sembrar con el saco, sino con las manos. Por lo cual podemos decir que Corina fue su maestra. Acá me quiero detener. Como habíamos dicho al inicio, una metáfora es poner algo en lugar de otro. Luego, son de difícil comprensión. Las metáforas suelen ser oscuras y hay poetas que son más oscuros que otros. Píndaro es un poeta difícil de comprender. Esta imagen que tenemos acá también es difícil de comprender. No hay que sembrar con el saco, sino con las manos. Con el arte sucede que si uno lo explica, se le pierde su magia. Pero en lugar de explicar lo que hacen los maestros, vamos a tratar de indicar qué significa esta metáfora. Recordamos cómo siembra un cultivador. Es muy distinto sembrar tirando la semilla que poniéndola en la mano, en el suelo, con la mano en el suelo. Es muy distinto. Se desperdiga más si se siembra con el saco. Bueno, ¿qué le habrá querido decir al poema de Píndaro? De pronto estaba lleno de alusiones a los dioses, pero no tenía gracia. Cuando leamos un mito griego o la biografía de un personaje del mundo antiguo en general, debemos desconfiar del nivel de interpretación en el que nos encontramos, pues los mitos dicen lo que es, pero en diferentes niveles de sentido. La poesía es así, dice y no dice lo que es. Por ejemplo, cuando leamos que un dios sedujo o violentó a una diosa o a una ninfa, pensemos en el hecho carnal, por supuesto, pero también pensemos que muy probablemente el mito nos habla es del cambio de religión que hubo en un pueblo, cuyo templo pasó a ser regido por otros sacerdotes. Existe, a propósito, un dato mitológico sobre Píndaro. Cuentan que de niño un enjambre de abejas formó en su boca un panal de dulcísima miel, lo cual presagiaba su, entre comillas,
futura preeminencia sobre los poetas líricos de todos los siglos y países. Una nota de Montes de Oca. Detengámonos a contemplar este mito. Por un lado, todos estamos invitados a imaginar un panal, unas abejas que hacen un panal en la boca de un niño. Eso es lo que dice el mito. Pero tiene diferentes niveles de sentido. Esta imagen nos puede dar ahora repugnancia o miedo. Un panal en la boca de un niño, por nuestra relación actual con las abejas. También es una imagen que nos hace dudar si es fantástica o no, porque es increíble que los padres de Píndaro fueran tan elevados que no se dieran cuenta del panal hasta que ya estuviera brotando de él dulcísima miel. Bueno, para contemplar este tipo de referencias biográficas que parecen de ficción, debemos recordar lo que significaban los símbolos para las personas de su tiempo. Por ejemplo, ¿qué significaban las abejas para los griegos? Se trata de pueblos que producen miel desde épocas inmemorables y la colmena es en sí una metáfora del templo. El templo es de miel y en la boca de un niño esa colmena no solo presagia la dulzura del canto, sino que su canto será sagrado. Por otro lado, los mitógrafos nos dicen que las abejas llevaron a los helenos, la gente de la Hélade, a la victoria contra los persas cuando se daban por perdidos. Tan profundo y oscuro es el sentido de este símbolo en la biografía de Píndaro, lo cual se corresponde a otros datos, como que era sumamente devoto, sobre todo de Rea, de Pan y de Apolos, tanto que su casa quedaba al lado del templo de Rea, y era tan respetado por los extranjeros que cuando los lacedemonios arrasaron con Tebas, dejaron su casa de pie. Y también Alejandro Magno, cuando arrasó con la ciudad, respetó su casa. Recordemos que la hospitalidad era algo sagrado para los griegos. ¿Por qué? Porque un extranjero, un desconocido, portaba dioses que tú no conocías y había que temer. Entonces debías primero ofrecerle bebida, comida y alojamiento antes de preguntarle quién era. El único de los tebanos que fuera invitado a los sacrificios de Apolo, a su banquete sagrado, fue Píndaro. Dicen que incluso la sacerdotisa de Delfos le asignó la mitad de las primicias del templo, el diezmo, al poeta, a un poeta de otra ciudad. Esto nos puede resultar chocante ahora, pues nos fastidia pensar que la religión y que los poetas trabajen por dinero, pero no era chocante en su época. En la antigüedad los templos se erigían también para favorecer el comercio, porque si hay un culto hay paz, y los poemas se escribían para alcanzar la fama, pero también por dinero. Sucedía así también con el atletismo. Me atrevo a lanzar la hipótesis de que uno de los motivos por los que Píndaro no ganaba en los certámenes es porque su poesía es oscura y compleja. El Nobel se lo dan a Faulkner, no a Joyce, a Vargas Llosa, no a Borges. Analicemos un par de fragmentos de sus poemas para que tengamos una idea de cuáles son los valores olímpicos a los que cantaba Píndaro. Y pensemos cómo ellos nos pueden servir de ejemplo al escribir. Como era habitual, el poeta inicia con una invocación a las musas que al vivir en el Olimpo son númenes, que son espíritus que participan de los torneos. Otro recurso es invocar a las constelaciones. Dice el escritor Alejandro Dolina que en la antigüedad la bóveda celeste era oscura, hasta que aparecieron los griegos y empezaron a lanzar sus mitos en forma de estrellas para ayudarse a interpretar la existencia. Esto demuestra la religiosidad y devoción del bardo de Tebas, de Píndaro, quien nos enseña que toda acción debe estar precedida por una invocación a los dioses. Escuchémoslo. De los divos jinetes adornan con fervor los santuarios y sagrados banquetes les ofrecen cual nadie hospitalarios, teniendo los propicios sin cesar con solemnes sacrificios. Si el agua es la primera de los 4 elementos primordiales, y si el oro supera en esplendor a todos los metales, ¿quién disputar podría al valor de Terón la primacía? Ojo, lo compara con los metales.
Desde Sicilia llega a las columnas de Hércules su nombre. Musa, tus alas plega, avanzar más allá no puede el hombre, y la barrera en vano pretende asaltar, cuerdo o insano. Acá compara al atleta, pero acá hablas de la fama del atleta que va desde Sicilia hasta Gibraltar. Para hablar del triunfo del atleta se refiere al sol, que en la llama olímpica tiene un significado religioso y mistérico. Recordemos que Prometeo fue encadenado por darnos el fuego, cuyo significado es y no es a la vez el fuego. Estamos hablando de metáforas. Podemos suponer que Píndaro no únicamente participó de los banquetes sagrados de Apolo, sino también de otros rituales de iniciación de los que estaba estrictamente prohibido hablar, so pena de muerte, motivo por el cual nosotros ahora también callaremos. Que un poeta de Tebas cante sobre Sicilia y las columnas de Gibraltar con tanta propiedad nos da a entender su vasto conocimiento sobre su mundo y su tiempo, siglo V antes de Cristo. Cantemos con Píndaro, dice: ¿no ves, oh musa, en la celeste altura, que en medio al solitario firmamento ninguna estrella como el sol fulgura? Si celebrar victorias es tu intento, a la olímpica lid lleva tu lira, que otra no habrá más digna de tu acento. Ella a los bates el cantar inspira. Bate es una forma de decirle al bardo, al aedo, al poeta, que todo esto lo cantaba memorizado. Esto, cuando yo digo que, cuando decimos acá que Homero compone la Ilíada, es porque es compuesta de memoria, no es escrita. Luego fue escrita. Otro recurso de Píndaro es el de hacer de su poema parte de la hazaña olímpica. Esto es una estrategia creativa de los poetas. Hablarle, por ejemplo, a la propia canción. Ve canción mía y dile a ella. ¿Eh? Lo usan en el vallenato, lo usa Silvio Rodríguez. Píndaro hace ver que su propio canto es parte de la hazaña olímpica. Tras el afán, recordemos que tras ese afán agonístico de combate de los griegos, hay una búsqueda atávica del ser humano, la trascendencia. No se trata únicamente de ser el mejor, sino de ser recordado como el mejor y para siempre. Eso es lo que querían los griegos. Recordemos que Aquiles tuvo la oportunidad de vivir hasta viejo sin problemas y tranquilo, pero prefirió morir joven en Troya para nunca ser olvidado. Y Aquiles es el ejemplo de todos los griegos. No se trata de ganar en el pancracio, que es como llamaban a las artes marciales mixtas, solo por las dracmas para comprarse un viñedo. Lo que les interesa es ser recordados. Por eso Homero se preocupó tanto en memorizar los apellidos de los héroes que viajaban en infinitos barcos a Troya, para que, cuando en el futuro escucharan a un bardo recitar la Ilíada, los griegos sintieran piedad y orgullo al oír el nombre de sus ancestros. Ser casi como un dios, sufrir la apoteosis. Apo quiere decir hacia arriba, theos, lo sagrado, apoteos es ascender al nivel de los inmortales, con la corona olímpica, con la corona de oliva o de laurel. Ese es el deseo del atleta, del guerrero, del poeta, del filósofo, del artista de la Grecia clásica. Píndaro celebra a los campeones olímpicos y a sus descendientes como si fueran divinidades, pues han sido coronados con la rama dorada que en la tradición mística ellos pueden entrar al Averno y recordar, ellos tienen memoria aun cuando mueren. Cantemos con Píndaro, vamos a terminar, esta es la última parte. Feliz aquel valiente en cuyas sienes brilla la corona de oliva refulgente. Trajo de las umbrosas fuentes del Istro de Hércules la diestra, sus ramas olorosas, para hacer en la olímpica palestra del combate incruento el más esplendoroso monumento. Oh vencedor olímpico, señor de mil corceles, endulcen tus laureles y tus hijos tu larga senectud, y a solo de los númenes falta subir al coro al que a montones de oro une renombre y tierras y salud. Quiero cantar la gloria de la ciudad famosa de Agrigento,
y la feliz victoria que de sus potros, émulos del viento, la infatigable planta Aterón trajo desde su Olimpia santa. Los quinquenales juegos del sacro Alfeo a la divina cuna llamábanlo, y los fuegos a su padre encendidos, ya la luna, pupila de la noche, llena brillaba en su dorado coche. A la luz, al fuego, al oro, a la miel, a la rama dorada. La acumulación de imágenes lumínicas nos habla de una adoración que los cristianos demonizaran por luciferina, pero que en la visión pagana del mundo nos presenta una visión, una civilización vitalista, como enseña Nietzsche. Es probable que en su época también, ojo, eso creo que puede ser interesante para, sobre todo los entrenadores, es probable que en su época también fueran criticados el pugilato y la lucha, dado que Píndaro se esfuerza en decir que los combates son esplendorosos, pero que no son sacrificios de sangre. Píndaro es un ejemplo de que la historia no la escriben los vencedores, sino los historiadores. Siempre perdió en los certámenes, pero es a él a quien recordamos. Sin embargo, existe una referencia de solo un triunfo sobre Mirtis, la maestra de Corina. Quiero creer que la derrota le ayudó a formar su espiritualidad. Para terminar y poner en práctica las enseñanzas del bardo a quien los atenienses, sus enemigos, le levantaran una estatua, quiero agradecer a las musas, las inmortales, que desde lo alto del Olimpo nos regalan sus dulces voces y alguna vez acudieron a la invocación de un mortal para que cantara. Es de mil modos el mortal brillante, la regia dignidad es la suprema, no aspires a pasar más adelante, conserva hasta la muerte la diadema, cual la presente espléndidas victorias a mis cánticos den sublime tema y admire Grecia por doquier mis glorias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Silvio. Para el auditorio, les pedimos el favor de plantear las respectivas preguntas. Tenemos la opción de enviar las preguntas por el chat. Si alguna de las personas asistentes quisiera hacer en este momento una pregunta precisa, concreta y directa, les agradeceríamos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Rafael. Les estoy recordando la tarea allí. La tarea es escribir una metáfora o del olimpismo, o sobre el deporte, o sobre los juegos. Veo que está alzando la mano Oriana. Buenos días, Oriana. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hay algunos pasos como para seguir el escrito, o sea, ¿se dan unas pautas o es libre? En este momento no les estoy pidiendo como tarea nada más que una metáfora. Ok, ok. Ya en el taller, porque va a ser en forma de taller, voy a dar herramientas para escribir el discurso completo. Ahora es solo una metáfora. Entonces recordemos, nombrar algo con palabras distintas. Básicamente es eso. Me gusta mucho el ejemplo de tú eres el sol o tú eres como el sol, porque uno ve clara la diferencia. Decir tú eres como el sol es una comparación. Decir tú eres el sol es ponerte a ti en el lugar del sol. Entonces la tarea no es hacer una metáfora sobre deporte, olimpismo o los Juegos Olímpicos o sobre un acto de un atleta. Gracias a Erika, Claudia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, papito. Qué buena pregunta. Conservar la diadema hasta la muerte es una metáfora. Entendiendo, sí, padre, entendiendo, sí, que lo que le quiere decir es que en la diadema está su honor y que no lo puede perder. Ahí no le está diciendo únicamente que se quede con la diadema en sí, con las hojitas, ¿no? Con la trenza que le bordaba, porque claro que le daban corona, claro que le hacían una corona, pero algunas eran coronas, es que son de oliva o de laurel, entonces a los 3 meses ya no existe esa corona. Lo que existe es
la dignidad. De esto sí sabe mi papá más que yo, porque es el que estudia los valores y la axiología del deporte. Los invito a que busquen los valores del deporte, libro de mi papá. ¿Cierto que se llama así? Bueno, Sí, sí, sí. ¿puedo hacer alguna pregunta de manera oral, profesor Rafael? Sí, señor. Bueno, voy a hacer es un comentario. A mí me parece en el texto que escribe el profesor Silvio, mi hijo, habla sobre esa metáfora de conservar la diadema hasta la muerte. Y ahora que él le explica que no es conservarla la física, sino la moral, la espiritual, es importante en estos momentos en donde hoy hemos visto de cómo nuestro campeón olímpico no conserva la corona, sino que se cae junto con el peso de tal vez de la deshonra por la corrupción, la corruptividad de la corona. San Pablo utilizó una metáfora que era la corona incorruptible y la corona corruptible. Entonces, yo hice esa pregunta sobre la conservación de la diadema. Qué bueno que pudiéramos elaborar discursos para proponerle a los deportistas olímpicos que cuando ellos reciben la medalla de oro, la deben conservar hasta la muerte, o sea, conservar ese honor hasta la muerte y no dejarse tentar por las cosas que lo pueden corromper. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Sí. Me hiciste recordar el terrible suceso en el que a un campeón le retiran su medalla porque, no sé, juzgaron que el otro se la merecía y él la devuelve, pero antes la destruye. Eso sucedió hace unos años, que es algo para meditar. Muchas gracias, papi, por la reflexión. Quiero responder a una pregunta. Dice, las ponencias, abajo está la principal fuente y ahí está el enlace a las odas de Píndaro, las obras completas, traducido por don Ignacio Montes de Oca. Ahí las referencias bibliográficas también son de él. Saqué otra de Wikipedia también, pero esa no la pongo, la voy a poner abajo, esto lo saqué de Wikipedia, le quitaría dignidad. Dice, ¿desde cuándo se dejaron de usar las odas alusivas a las Olimpiadas? Jaime, hay poetas que cantan a los deportes y también a los Juegos Olímpicos modernos. Quizá no han alcanzado tanta fama, pero sí existen esos poemas. Yo los invito a buscar la editorial colombiana Caballito de Acero, que se especializa en deporte y literatura. Dice, si Píndaro nunca ganó un certamen, entonces, ¿por qué fue el más reconocido? Para los griegos, porque fue más importante que aquellos que en algún momento ganaron. Muy bien, Pedro. Y tu pregunta es muy importante, sobre todo porque sabemos que los griegos solo recordaban a los ganadores. ¿Cómo recordaron a un perdedor? Tenemos varias hipótesis. La primera, porque sí ganó alguna vez, a Mirtis, pero hay otras. La primera es su religiosidad. Parece que pues, fue tan respetado que la sacerdotisa de Delfos le dio parte de los diezmos de su templo. Entonces, era un poeta que visitaba los templos, que leía los misterios y por lo tanto se ganó su fama de ser alguien muy religioso. Y quizás por eso también lo recordamos. Mira que no tumbaron su casa en Tebas como si fuera su propia casa, el templo de un dios. Interesante. Píndaro le dedica sus hermosas metáforas al olimpismo. Muchas gracias a ustedes. Maestro Silvio, muchas gracias. Nos alegró haberlo tenido entre nosotros.
Feliz día y éxitos con el taller. y continuar con las musas olímpicas. Les invito a ver La Buscadura. Es una página de letras, un lugar para encontrarnos. Exacto.